Daré aquí un breve bosquejo del desarrollo de las ideas acerca del origen de las especies. Hasta muy recientemente, la gran mayoría de los naturalistas creía que las especies eran producciones inmutables y que habían sido creadas separadamente. Por el contrario, unos pocos naturalistas han creído que las especies sufren modificaciones y que las formas orgánicas existentes son las descendientes por verdadera generación de formas preexistentes. Así comienza El origen de las especies de Charles Darwin, una de las obras cumbre en la historia de la biología. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Laverde Sánchez, esto es Biboteca Videoblog y estamos en Bogotá grabando este video para que podamos hablar un poco sobre los libros que tienen que ver con la construcción del discurso teórico y fundamental de la biología y de las otras ciencias naturales, pero especialmente de la biología. En esta ocasión, como ya vieron, vamos a hablar del origen de las especies, el libro pilar de la biología moderna y la obra cumbre de Charles Darwin, pues uno de los naturalistas más representativos e importantes en la historia, por qué no decirlo, de la humanidad. Nacido en el siglo XIX, en la era victoriana, Darwin, un hombre de muchos recursos, pues dedicó su vida a la observación de la naturaleza y a buscar una forma para explicar una de las grandes preguntas que el hombre se ha hecho desde Aristóteles: cómo se originaron y sobre todo cómo evolucionaron las especies. Valga decir que Darwin no es el autor en particular de un concepto de evolución. Ya para Darwin, incluso en la época de su abuelo Erasmus Darwin, existían dos posiciones bien diferenciadas, que una son el fijismo o que las especies no transmutaban, y otra el evolucionismo o el cambio de las especies. Pero las explicaciones que se daban, especialmente la lamarquista, enfocaban el asunto al uso y desuso de los órganos y no al papel del ambiente y su presión que hace sobre los organismos, tal vez uno de los más grandes descubrimientos de Darwin. Darwin centra su teoría en la selección natural y la sobrevivencia del más apto, es decir, de aquel organismo que sea capaz de dar respuesta a los estímulos del ambiente y pueda reproducirse, dejando estas modificaciones en las siguientes generaciones. Antes de hablar propiamente del libro, sí quisiera decir que este libro fue muy polémico en su momento. Estamos en la era victoriana, una sociedad muy conservadora, muy tradicional, que guarda muchas costumbres basadas en la moral cristiana o religiosa, en un momento en el que contradecir, digamos, la creación o entrar en conflicto con la religión, pues generaba necesariamente una condena por parte de la sociedad. He leído algunos de los blogs y algunos de los textos que han escrito sobre esto y me he dado cuenta que el darwinismo es más importante que el libro mismo. La gente a veces ni ha leído el libro, pero se dedica a criticar o cuestionar o incluso aceptar la teoría de la evolución sin más conocimientos que las interpretaciones que terceros han dado. Yo los invito a que salgamos de la polémica. Darwin nunca tuvo, en su biografía lo dice, la intención de promover una idea distinta a la existencia de Dios. Él simplemente encontró una forma de explicar cómo se originan y cómo evolucionan las especies a través de la observación de la naturaleza por más de 25 años, con reflexiones, correcciones, análisis, evidencias, ejemplos, que lo llevaron a formular una teoría que cuando el mismo Darwin vivía sabía incompleta. Entonces, ¿de qué se trata el libro? El libro básicamente tiene 15 capítulos. En los primeros capítulos empieza a esbozar la teoría desde lo que hacen los mismos seres humanos, la selección artificial, y hace un análisis con muchos ejemplos de por qué la domesticación y la selección artificial es una prueba de que las especies cambian en el tiempo. Hay un concepto que en ese momento se maneja, que es el concepto de tiempo profundo de Charles Lyell, que le ayuda mucho a Darwin a explicar los miles de millones de años que requiere una especie o un grupo de organismos para mutar y para transformarse de una especie a otra. Habla de la selección natural como mecanismo que tiene la vida para generar nuevas especies. ¿Qué es la selección natural? Aquellos organismos capaces de dar respuesta al ambiente tienen mayor probabilidad de reproducirse y legar estas condiciones a las nuevas generaciones.
También tiene un análisis sobre el aislamiento geográfico como uno de los motores de la evolución y lo explica a partir del análisis de los pinzones, unos pájaros que recogió en cantidades en las Islas Galápagos de Ecuador. Luego hace un análisis de los puntos débiles de la teoría. Hay 2 o 3 capítulos que se denominan así y los hace basados en las observaciones que les han hecho sus colegas en torno a preguntas muy concretas sobre organismos intermedios, los famosos eslabones perdidos, la necesidad que requiere ciertos organismos de hacer la macroevolución, bueno, y otra serie de análisis. Y al final, Darwin presenta un resumen donde queda claro pues, que ha descubierto un mecanismo que hace que las especies transmuten en el tiempo y deja una luz para su siguiente libro, que será El origen del hombre, reconociendo al hombre como una especie más y reconociéndolo como un organismo que está sujeto a las mismas e inexorables reglas de la vida y del universo. Como les dije, el libro fue muy polémico, se presentó una discusión alrededor de las teorías planteadas por el autor, a tal punto que hoy día, de 1859 a hoy, más de 150 años, que la teoría de la evolución sigue siendo una de las teorías más conflictuadas, pero que si se mira desde una perspectiva propia del libro y si se argumenta con ejemplos, se dará uno cuenta que cada vez es una teoría más sólida, más fácil de reconocer e incluso se puede considerar casi que un hecho. El mismo libro de Darwin contiene cientos de ejemplos en los que se demuestra cómo las especies van cambiando en el tiempo y cómo funciona la selección natural y la selección artificial, que incluso es muy antigua y que de alguna manera hace parte del acervo cultural de las personas, pero que no había sido introducida como un discurso dentro de la biología. Hoy día se consigue El origen de las especies en internet, como audiolibro, en publicaciones económicas como esta, en diferentes idiomas, está pasando el avión, incluso hasta en el hebreo. Prácticamente todos los años se publican nuevas ediciones del origen de las especies y todos los años se venden, pues porque es una lectura obligada. Sobre Darwin también hay 2 o 3 biografías autorizadas, más adelante hablaremos de una de ellas, y hay otras obras que explican, digamos, la semilla del evolucionismo darwiniano en su tratado sobre las orquídeas, sobre los cucarrones, y al final hay un libro muy bonito y pequeño que se llama La autobiografía de Darwin, que él la escribe para sus nietos, donde explica las motivaciones que lo llevó a ser científico. Hasta aquí esta pequeña interpretación. Yo quiero que pues escriban por favor ahí abajo. Este es un experimento para nosotros. Nos den a conocer sus comentarios, incluso sus opiniones favorables o no sobre el darwinismo, la teoría de Darwin y pues este proceso que queremos llevar de analizar libros de la biología. Un dato curioso, el darwinismo entró en crisis cuando un señor llamado Alfred Russel Wallace, también un aventurero explorador, le envió a Darwin la famosa carta aquella que le resumía la teoría de Charles Darwin en unas cuantas páginas, lo que obligó a Darwin a publicar en 1859, porque dado su obsesión por la perfección y la necesidad de resolver los problemas que él mismo plantea en 3 capítulos como problemas no resueltos de la teoría, hubiese hecho que el libro se demorara incluso unos años más. Darwin vivió hasta 1882, entonces es probable que en 1881 aún estuviera escribiendo su libro. Fue tan caballero y tan honorable este señor Darwin que él le da crédito a Wallace, y no solo eso, sino que cita más de 190 autores a lo largo de la teoría del libro, autores obviamente de la época que publicaban sus obras o que hacían las referencias a través de cartas. La carta en la época victoriana fue el medio de comunicación de todos los científicos, ¿no? También pues que hubo una posición radical en contra del darwinismo liderada por Luis Agassiz, genetista y biólogo estadounidense, y él fue, digamos, que el padre del creacionismo científico
que fue como la otra cara de la moneda del darwinismo. Y así hay más. El mundo de Darwin es un mundo supremamente interesante, que está ahí para el que lo quiera ver, como dice Matiz, frente al tema de las flores. Gracias otra vez, no olviden dar el like y ya ha superado el primer video. Un abrazo. El próximo video será sobre los cazadores de microbios. Entonces, un abrazo otra vez y nos vemos en unos 8 o 10 días. Chao.